Hola, saludos a todos los asistentes. Bienvenidos al webinar Excel, prepara tus datos para el análisis de tablas dinámicas. Este webinar forma parte del ciclo del Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha de la Junta de Comunidades BILIP y ha programado con el objetivo de que los participantes adquieran una formación práctica y aplicable a sus respectivos proyectos. Todos esos están impartidos por acreditados profesionales en cada una de las respectivas materias. Toda la oferta de webinar está disponible en https://bilip.es/formación/webinars. Para mayor información, correo electrónico a webinars@bilip.es. Soy Luis Íñigo Verdugo, formador de C and Languages. Estoy dedicado a la formación informática para particulares y empresas desde hace muchos años. Soy también formador para certificados de profesionalidad, para cursos del SEPE y del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha y tutor de e-learning y diseñador de cursos web. Vamos a comenzar el webinar de Excel, prepara tus datos para análisis de tablas dinámicas, con los siguientes objetivos. En primer lugar, vamos a ver cómo crear listas y tablas en Excel y sobre todo a diferenciarlas. Gestionar la validación de datos, utilizar formularios para introducir datos, calcular subtotales, gestionar la ordenación y selección de datos y administrar campos realizando cálculos o separando datos cuando sea necesario. El objetivo de todos estos contenidos es la preparación de bases de datos, ya sea en forma de lista o tabla en Excel, con la finalidad de hacer unas buenas tablas dinámicas. Los puntos a tratar son los siguientes. En primer lugar, veremos listas y tablas, la validación de datos, veremos cómo crear un formulario para introducir datos tanto en listas como en tablas, veremos cómo ordenar y seleccionar datos, varias formas para obtener subtotales y algunas tareas que se pueden realizar con campos que tienen relación con tanto con el hecho de que sean listas o como que sean tablas. Quería destacar la importancia de tratar los datos antes de realizar tablas dinámicas. Las tablas dinámicas parecen, en principio, una solución para el tratamiento de los datos, aunque eso depende, sobre todo, de la calidad de los datos con los que se trabaja. Las tablas dinámicas son tanto más efectivas cuantos más campos agrupables existan. Los campos son más agrupables en la medida que tienen información que se repite. Y sobre todo serán tanto más útiles en cuanto que podamos utilizar otros campos para crear subgrupos dentro del anterior. El fundamento de este webinar es ocuparse de los pasos previos y útiles para la creación de tablas dinámicas. Bien, vamos con el primer apartado, listas y tablas. En principio, Excel llama listas a una secuencia directa de texto, números, fechas o cualquier elemento que pueda ser considerado dato, que está debajo de una etiqueta. Habitualmente lo que hacemos es escribir una etiqueta y escribir información debajo. Cada columna contiene datos del mismo tipo y cada fila un conjunto de datos que forman una entidad mayor. El concepto de tabla es ligeramente más complejo porque, basándose en el mismo principio, tiene algunas ventajas adicionales que vamos a comprobar enseguida. Lista y tabla parecen igual, pero no son exactamente lo mismo. Podemos decir que normalmente lo que usamos, o lo que mucha gente utiliza para trabajar con datos, son listas, cuando podría hacerlo con tablas y obtener algunos resultados un poco más útiles. Vamos a ello. Bien, lo que tenemos en pantalla es una lista. ¿Por qué es una lista? En principio cumple con los requisitos iniciales. Cada columna tiene una etiqueta identificativa y debajo aparece una serie de datos. Es una lista bastante grande y muchas veces podemos denominarlo base de datos, aunque no sería un término demasiado correcto. Sin embargo, aquí al lado, en esta hoja, tenemos una tabla. La diferencia no es el color, aunque tiene algo que ver. En ambas se ha activado una opción que permite realizar filtros y que trataremos después.
pero esa opción es independiente del hecho de que sea lista o que sea tabla. ¿Problemas que surgen con las listas? Pues, por ejemplo, nos podemos encontrar con el hecho de que en algunas ocasiones, si realizamos operaciones de filtrado y queremos obtener una cuenta de los registros que aparecen, llamamos registros a cada fila, o queremos saber cuánto suma una columna como subtotal, la lista nos plantea cierto tipo de problemas y puede no resultar demasiado práctica. La tabla, por el contrario, ofrece soluciones bastante más prácticas. Vamos a ello. Por ejemplo, para mostrar la diferencia no hay nada mejor que convertir una lista en una tabla. ¿Cómo convertimos una lista en una tabla? Bueno, primer paso importante. Seleccionamos absolutamente todas las filas y todas las columnas que formen parte de la lista. Eso quiere decir que excluiríamos, por ejemplo, filas adicionales de títulos o columnas o textos o contenidos que hayamos puesto a su alrededor. En este caso es una lista bastante extensa y cuando me refiero a su alrededor quiero decir que cualquier elemento que esté fuera de esta lista, de estas columnas y filas, en ningún caso debería ser seleccionada. La forma más rápida de seleccionar una lista es situándonos en cualquier celda y pulsando la combinación de teclas, por ejemplo, mayúsculas control barra espaciadora. Esta selección es completa y de alguna manera está parcialmente automatizada por Excel, que lo que busca son filas y columnas rellenas sucesivas y de esta manera encuentra directamente el relleno correcto para saber qué celdas seleccionar. Una vez que tenemos la zona seleccionada, procedemos con el siguiente paso, que sería directamente ir a insertar y elegiríamos tabla. Esta ventana nos va a mostrar únicamente dos detalles a tener en cuenta. En primer lugar, el rango de celdas que queremos considerar a partir de este momento una tabla y en segundo lugar, si la tabla tiene encabezados. Excel denomina encabezados a cada uno de los nombres y etiquetas que aparecen en la parte superior de cada columna. En este caso cumple los dos requisitos, este es el rango que queríamos. Podríamos seleccionarlo ahora si estuviera inadecuadamente seleccionado, pero como ya lo tenemos, aceptamos. Bien, vamos a analizar los distintos cambios que se han producido en esta antigua lista convertida ahora a tabla. El primero es visual. Por ejemplo, habremos notado que ha cambiado el color de la primera fila y que las distintas filas aparecen con bandas, alternando siempre un color con el blanco. Este coloreado en principio es automático. Eso quiere decir que si, por ejemplo, este registro fuese eliminado, no quedarían dos azules juntos. Excel se ocuparía de que siempre fuera azul y blanco. El color, por supuesto, se puede modificar. Segundo detalle visual notable es que se ha activado automáticamente la opción de filtros que trabajaremos después. Los filtros son una opción activable o desactivable directamente en datos, filtro. En este caso, digamos que es un valor añadido a las tablas. Y en tercer lugar, el primer cambio que se ha producido notable es que ha aparecido una pestaña nueva llamada Diseño, que tiene distintas opciones relacionadas con el uso de la tabla. Vamos a ver los aspectos relevantes de izquierda a derecha. En primer lugar, una tabla tiene lo que se denomina en Excel un nombre de rango, es decir, tiene un nombre que identifica el rango de celdas que forma parte de ella. Automáticamente Excel las nombra como tabla 1, tabla 2 y nombres sucesivos. Pero, llegado el caso y para otras utilidades específicas, puede tranquilamente renombrarse por otra. Por ejemplo, en este caso sería almacén. Escribimos, pulsamos intro. Una opción obvia, cambiar el tamaño de la tabla, es por si en algún momento hemos observado que de manera defectuosa pues hemos dejado alguna fila o columna sin seleccionar. Interesante opción, directamente nos aparece un botón para activar de forma directa tablas dinámicas. Bastaría pulsar sobre él para obtener una hoja donde ya podríamos trabajar en ese aspecto. Justo debajo vemos quitar duplicados, una opción que también aparece en datos y cuya finalidad
es eliminar datos que se repiten. Y un detalle importante, convertir en rango. Esta opción se utiliza si por algún motivo necesitamos convertir esta tabla en un rango convencional, es decir, volverla a convertir en una lista. Lo normal es que en el desarrollo de tareas relacionadas con el tratamiento de datos esto no sea necesario, pero ocasionalmente puede ocurrir. Tenemos una opción para segmentar datos que trabajaremos enseguida, opciones específicas de exportación, en este caso a SharePoint, la posibilidad de actualizar datos. Esto ocurre sobre todo cuando, por algún motivo, datos que aparecen formando la tabla son o proceden del exterior. Están vinculados, por ejemplo, a bases de datos de Access, SQL o algo similar. Una segunda zona basada en casillas, bastante obvias, prefiero opciones de estilo de tabla, nos permite, por ejemplo, la posibilidad de activar o desactivar la fila de encabezado, es decir, simplemente que la diferencie por color, que las filas sean con bandas o no, si por algún motivo no nos interesa lo podemos eliminar, que marque con un color distinto la primera columna o la última columna, o que las columnas estén con bandas. Normalmente la opción más práctica es la que ya está activada. He saltado a propósito la opción fila de totales, que es muy interesante. La fila de totales, si la activamos, genera automáticamente en la parte inferior de la tabla una fila adicional en la cual todas las celdas disponen de un desplegable donde podemos realizar determinadas operaciones. Por ejemplo, ahora podría decirle directamente que quiero que cuente simplemente. En este caso, esta tabla tiene 14.335 registros. En otros campos de tipo numérico podría pedirle alguna operación adicional. Por ejemplo, aquí tenemos unas unidades almacenadas, queremos saber cuántas hay en total, pues decimos directamente, por ejemplo, que realice la suma. Una diferencia visual que solo se aprecia cuando descendemos en la tabla es que Excel automáticamente activa la vista permanente de los nombres de los campos. Esto solo ocurre cuando, por algún motivo, nos desplazamos y perdemos de vista los nombres de los campos convencionales. Aquí se puede ver. Otro detalle adicional de las tablas es que en el ángulo inferior derecho dispone de este pequeño tirador que nos permite, arrastrándolo, cambiar sus dimensiones. Por ejemplo, podríamos utilizarlo para acceder a una columna o varias sucesivas o filas que por algún motivo no han formado parte de ella o que se han añadido a posteriori, aunque realmente esta opción prácticamente no hace falta utilizarla casi nunca. El motivo es muy sencillo. Si necesitamos realizar alguna ampliación, se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, si necesitamos crear una columna nueva, nos situamos simplemente al lado, escribimos un nombre, damos a Intro y Excel la añade inmediatamente a la tabla. En las filas, si necesitamos añadir un registro, basta situarse en la última celda, pulsar Tabulación y Excel añadirá directamente una fila adicional que podremos ir rellenando con normalidad. Introducir datos usando tabulador es la forma correcta de hacerlo habitualmente, tanto en listas como en tablas. Es decir, escribimos y saltamos de una celda a otra utilizando tabulador. Si por algún motivo tenemos que retroceder, podemos utilizar la tecla Shift Tabulador. Todos estos datos que aparecen ahora con el error NA es porque son datos calculados que dependen de otros que no hemos introducido. Si esta línea la quiero eliminar, observemos lo que decía hace unos instantes, es de color blanco. Si la elimino, la fila de totales ha subido a ocupar su espacio, y si hubiera sido de color azul no habría habido ningún problema, en el sentido de que habría directamente coloreado de manera alterna. Bien, resumiendo, hemos visto que se han producido unos cuantos cambios, como por ejemplo la aparición de los nombres de columnas o de campos, para ser más exactos, la pestaña, el bandeado, la posibilidad de activar una fila de totales,
son algunas de las ventajas. La facilidad de ampliación, o en su caso, la posibilidad de, tanto en filas como en columnas, incluir alguna adicional con la que realizar algún cálculo. Una característica peculiar es cómo se realizan los cálculos dentro de esta tabla, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Hemos visto en principio la diferencia que existe entre lista y tabla. No hemos entrado en detalles porque son a lo largo del webinar cuando podemos verificar algunas de las ventajas adicionales. Nos hemos limitado a los aspectos visuales y cómo convertir una lista en una tabla. Vamos al segundo aspecto, la validación de datos. La validación de datos es un proceso por el cual podemos realizar dentro de una lista o tabla una restricción de la información que se puede escribir. El potencial que tiene la validación de datos en Excel no es tan elevado como el que pueda tener, por ejemplo, el gestor de bases de datos Access u otros programas similares, pero resulta de gran interés y ofrece opciones muy válidas. Las opciones de validación de datos las encontramos en Datos, el botón Validación de datos y concretamente a su vez la opción Validación de datos. Ahora va a aparecer esta ventana y vamos a ver cómo funciona. Bien, supongamos un caso típico. Supongamos que para evitar error, en el apartado de coste, que es donde se escriben números, deseamos asegurarnos que absolutamente siempre se escriban números. Si tuviésemos un campo fecha, sería incluso más interesante poder realizar esa opción. Ahora lo podemos comprobar. Para ejecutar la realización de la validación de datos, los pasos siempre son los mismos. En primer lugar, seleccionaremos todas las celdas en las cuales queremos aplicar la validación de datos. Esto, por ejemplo, excluiría en principio el título. Una forma muy rápida de seleccionar una columna es situarse en la primera celda y utilizando mayúsculas control, es decir, shift control, manteniéndolo pulsado y sin soltar, pulsamos flecha hacia abajo. Esta opción, como vemos, selecciona hasta la última fila o la última celda de la última fila. Una vez que hemos hecho la selección, procedemos yendo a Datos, Validación de datos. En esta ocasión lo vemos en un pequeño botón. La validación de datos muestra en principio opciones relativamente comunes. Por ejemplo, por defecto todas las celdas tienen activa la opción cualquier valor. Si deseamos que solo puedan escribirse números enteros, utilizaríamos esta y podríamos especificar, por ejemplo, entre qué valores máximos y mínimos deseamos que se pueda limitar u otro tipo de expresiones para permitir gestionar ese proceso. Por ejemplo, que no estaba incluido entre un valor y otro, que es igual a algo en concreto, o sea, siempre el mismo, que no sea igual a algo, que sea mayor, menor, etcétera, etcétera. Cada una de las opciones mostrará distinta distribución de las casillas para rellenar el contenido. Por ejemplo, supongamos que para evitar errores queremos asegurarnos que el precio de coste siempre está entre más de 1 y un valor, por ejemplo, hipotético de 500. Si hay algún valor superior, nos encontraremos con que puede generar, al escribirlo, alguna dificultad. Antes de nada, un pequeño detalle, y es que si los valores están escritos con antelación, como ocurre aquí, si alguno incumple la norma, no va a ocurrir nada en principio. La validación de datos es especialmente útil cuando se van a introducir datos nuevos. Entonces, por ejemplo, si deseamos que sea un número entero, para evitar el precio cero, pues mayor que, o por ejemplo, que está incluido entre 1 euro y, por ejemplo, 500, aceptamos. Esta advertencia, muy habitual en Excel, en este caso es totalmente prescindible. Y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que aquí intentamos meter un valor 0. Inmediatamente aparecerá algún mensaje. En este caso es un mensaje estándar. Este valor no coincide con las restricciones de validación, etcétera, etcétera. Bien. Supongamos que quiere un valor superior a 500, 600 por ejemplo.
exactamente lo mismo. ¿Y qué ocurre si queremos que los mensajes sean personalizados? Bien, en el mismo proceso de la validación de datos, donde hemos puesto las restricciones, podríamos indicar un mensaje de entrada mediante una ventana en la cual podemos poner un título y un texto. En general, el mensaje de entrada es bastante pesado para la introducción de datos porque avisará siempre que pulsemos sobre la celda. Es más habitual un mensaje de error. A su vez, el mensaje de error puede ser de tres tipos, indicando el alto, haciendo una advertencia o dándolo como una información. En cualquiera de ellos aparecerá el icono en la ventana y el título. No sé, por ejemplo, pongamos atención, introduzca solo valores entre 1 y 500. Vamos a ver cómo funciona. Aceptamos y procedemos. 1. Intro. No ha habido problema. 0. Intro. Y nos aparece la ventana con el icono que hemos elegido, la cabecera, atención y el texto. Con lo cual podemos cancelar, aceptar, en cuyo caso, como hemos elegido un tipo de información, ha aceptado el valor. Y si quisiéramos impedir que realmente se introduzca, en ese caso, en vez de utilizar la opción que acabamos de usar, es decir, la de información, podríamos hacer un alto, impidiendo que lo pueda hacer. Lo convertimos en alto y aceptamos. Vamos a ver si funciona. 0. En este caso no aparece un aceptar, sino un reintentar para hacerlo de nuevo. No aceptará en ningún caso ningún valor que sobrepase los límites establecidos. Bien, pues del mismo modo puede hacerse con otro tipo de información. Veamos un ejemplo adicional. Por ejemplo, en esta lista tenemos fechas. Supongamos que queremos impedir que aparezcan fechas anterior al año 1900. Cosa que por otra parte Excel no aceptaría. Pero bueno, es por ver un ejemplo. Hemos seleccionado toda la zona y configuramos. En esta ocasión, como se trata de fecha, utilizaríamos la opción fecha. En este caso tendría que ser mayor o igual que el 1 de enero del año 1900. Bien, supongamos que queremos poner el 1 de enero del año 1899. Exactamente lo mismo, nos aparece un mensaje de error y reintentar. Bien, el procedimiento es exactamente el mismo. De esa misma manera podríamos, sin ningún tipo de problema, buscar distintas restricciones para según qué campos. Echemos un vistazo un poco más detallado. Vemos para fechas, para decimales, listas, ahora veremos cómo funciona, horas, para restringir la longitud de texto, u opciones personalizadas que nos podrían llevar a usar distintas opciones de Excel más específicas. A ver si nos reacciona en principio. Bueno, voy a utilizarlo en otro lugar. La idea general de la personalizada es crear alguna fórmula o expresión, por ejemplo, de tipo lógico, que impida la escritura de determinado tipo de información. En este caso, pues tendríamos que generar una expresión y en esta ocasión, pues, sobrepasar los objetivos de este webinar. Una de las opciones más buscadas de la validación de datos es concretamente la opción lista. La opción lista permite crear el clásico desplegable para que en vez de escribir información se pueda seleccionar. Es útil cuando las opciones que aparecen directamente en la lista están restringidas a una cantidad, digamos, aceptable. Por ejemplo, no resultaría demasiado práctico para escribir cantidades, pero sí, por ejemplo, para escribir géneros o, por ejemplo, si fuera necesario, para escribir, como aquí se cita, tipos de empresa o situaciones laborales, etcétera, etcétera. Provincias, comunidades autónomas. Veamos el caso de las comunidades autónomas. Si yo necesito
crear o deseo crear un desplegable mediante lista y validación de datos de las comunidades autónomas, tendría que proceder del siguiente modo. Para empezar, necesito en algún lugar de Excel tener escrita la lista de comunidades autónomas. De hecho, aquí tengo probablemente todas, pero ¿vale la pena que las escriba de nuevo? Pues no sería necesario. Podría proceder del siguiente modo. Selecciono todas las que tengo aquí, copio, en este caso voy a utilizar la combinación de teclas Control-C, creo, por ejemplo, momentáneamente una hoja vacía, y me limito a pegar, por ejemplo, con Control-V, la lista. Es evidente que aquí hay un número muy elevado de repeticiones de cada una de las comunidades autónomas. Y yo, la verdad, quiero las 17, pero quiero también que estén en orden alfabético. Vamos a ver qué solución le podemos dar. Bastaría tenerlas seleccionadas y usar una de las opciones que hemos visto hace un instante. Podríamos ir a Datos y decirle que deseamos eliminar los valores duplicados. Usaríamos Quitar duplicados. En este caso hay que atender a un pequeño detalle. Yo he pegado la lista, pero esta lista no tiene ninguna cabecera, no tiene encabezados. Es decir, quiero que incluya desde la primera hasta la última celda pegada. Así que desactivo esa opción. Como no tiene título específico, me aparece como indicativo o identificador de columnas, columna A. Y como no hay nada, digamos, que tener en cuenta al respecto de otras columnas, porque no depende de ninguna, tal como está, simplemente le decimos que seleccione todo. Y aceptamos. En este caso he eliminado 983 y ha dejado únicamente 17. Bien, hemos hecho una limpieza. El segundo detalle que nos podría venir muy bien es tenerlas ordenadas alfabéticamente. Bueno, para eso simplemente las seleccionamos y aquí, sin salir de filtros, podemos optar por la opción ordenar. Perdón, sin salir de datos, optamos por ordenar. Una vez más, hay que estar atentos a la casilla mis datos tienen encabezados. Esto no tiene encabezados, por lo tanto desactivamos. Y deseamos activar la ordenación en la columna A en función de los valores de la celda de la A a la Z. Bien, aceptamos y ya las tenemos en orden alfabético. Recordemos que esto era para obtener una lista desplegable dentro de la tabla anterior. Bien, pues ahora podemos proceder. Para crear una validación de datos que permita crear una lista desplegable dentro de una lista o tabla de datos de Excel, los pasos serían los siguientes. En primer lugar, tendríamos que tener la lista, ya acabamos de generarla, de los datos que queremos que aparezcan en ese desplegable. Eso tiene que estar escrito en algún lugar de Excel. En segundo lugar, seleccionaremos las celdas en las cuales queremos que aparezca dicha lista. Y en tercer lugar, iremos a validación de datos, y en el desplegable permitir, elegiremos la opción lista. Esta opción solo requiere que en esta casilla indiquemos el rango de celdas donde se encuentra la lista única de las 17 comunidades autónomas. El proceso es sencillo. Pulsamos en el botón, nos trasladamos a la hoja donde se encuentra, la seleccionamos y usando este botón volvemos al lugar anterior. El rango ha quedado marcado, con lo cual solo nos queda aceptar. ¿El resultado cuál ha sido? Pues muy sencillo. Cada una de las celdas tiene ahora un desplegable donde aparecen las 17 comunidades y podremos escribirlas o podremos seleccionarlas. Por ejemplo, vamos a hacer un cambio. Supongamos que esta es Andalucía. Pues directamente podríamos movernos hasta Andalucía. Si es un número muy elevado, moverse es un poco restrictivo y resulta poco práctico. Sin embargo, es más práctico hacer otra cosa. Si la lista es muy pequeña, se puede elegir con el ratón. Pero si no, basta simplemente empezar a escribir. Escribo la primera, escribo la segunda letra, y cuando aparezca identificado, me limito a dar a intro. Obsérvese que lo he escrito con minúsculas. Él escribe el contenido de la lista de manera correcta. Es decir, si empiezo la escritura y lo hago por algún motivo de manera inadecuada, Excel corregirá tomando el valor real de la lista. O sea, no escribe exactamente lo que yo escriba, sino lo que ya tiene predeterminado. Por eso esta opción en validación de datos resulta tan práctica. Ante todo elemento de datos que sea una lista cerrada, es mucho más práctico, en vez de escribirla entera, que la escriba él. Y además, para evitar
son formas distintas de escritura de un concepto, en este caso de un nombre de comunidad, por ejemplo, Andalucía con tilde o sin tilde, unas veces con mayúscula y otras sin mayúscula, nos encontramos con que esa discrepancia podía generar problemas en la gestión de datos. Sin embargo, la validación ha resuelto el asunto. Del mismo modo se podía hacer con prácticamente cualquier campo. Es una de las opciones más interesantes dentro de la validación de datos. Recordemos que en este aspecto hemos tratado cómo en una lista o en una tabla, mediante la selección de las celdas y la opción de datos, validación de datos, podemos restringir la introducción de contenidos que aparecerán directamente en las celdas. Una de las opciones más interesantes es la lista, con lo cual podemos elegir una lista restringida de contenidos que permite ahorrar bastante tiempo y sobre todo garantizar que los datos se escriben siempre de la misma forma. Vamos ahora a ver cómo crear un formulario para listas y para tablas. A veces las listas, las tablas son tan enormes que resulta poco práctico desplazarse a la parte inferior y aunque lo hagamos bien, como cité hace un rato, como usar el tabulador para escribir, etcétera, etcétera, al desplazarnos pues perdemos un poco la visión de algunas determinadas zonas de la lista o de la tabla. Muchas veces puede resultar más práctico tenerlo en una ventana al estilo de un formulario que puede hacerse en gestores de bases de datos como por ejemplo Access. ¿Cómo podríamos realizar esa tarea? Es decir, ¿existe en Excel algún formulario que facilite la introducción de datos? Pues en realidad sí. Está algo escondido, pero existe. Si deseamos disponer de un botón que, por cierto, generará un formulario de cualquier lista o tabla en la que nos encontremos, es decir, no es específico de ninguna en concreto, procederemos del siguiente modo. En primer lugar, pulsaremos el botón que nos permite acceder a la lista rápida de iconos. Lo pulsamos y elegimos más comandos. Lista rápida, más comandos. Esto nos llevará directamente a una opción de la configuración y de opciones de Excel que nos permite acceder a lo que se llama la barra de herramientas de acceso rápido, que en este caso es la que aparece en la parte superior. Aquí en el lado derecho vemos los botones que actualmente están activos. Vemos guardar, deshacer y rehacer. Bien, vamos a incorporar uno nuevo. Para hacerlo tenemos que elegir de la enorme lista de comandos aquel que estamos buscando. Igual que voy a añadir el formulario, pues alguno que nos resulte de más interés puede ser también buscado y seleccionado. Vemos que actualmente está activada la opción comandos más utilizados. Desplegamos y buscamos ya sea todos o, por ejemplo, en este caso, comandos que no están en la cinta de opciones. Los comandos aparecen en orden alfabético. Y lo que estamos buscando es uno que empieza por F de formulario. Bien, pulsamos uno cualquiera, pulsamos la F, hasta que aparezca formulario. Aquí lo tenemos. Una vez localizado el que deseamos, simplemente lo agregamos y aparecerá aquí en cuarto lugar. Aceptamos y ya disponemos del botón que estábamos buscando, el formulario. ¿Qué opciones ofrece un formulario? Pues es muy sencillo de utilizar. Siempre que estemos en una lista o tabla cualquiera, en cualquier parte, seleccionando una sola celda y pulsando ese botón, se genera de manera automática una ventana que nos permite escribir o desplazar o incluso buscar información específica. Su aspecto no es el mejor del mundo, pero bueno, es rápido y automático. Y lo que es mejor, se adapta a cualquier lista o tabla que tengamos en uso. Vamos a analizar un poco lo que aparece. En primer lugar, observaremos que hay campos en los cuales hay una casilla en blanco donde claramente se ve que se puede escribir. Sin embargo, en otros no. Todos aquellos en los cuales no se puede escribir, es decir, son campos donde el resultado es proceso de un cálculo, aparecen, como se ve, bloqueados. Es decir, si generásemos un contenido nuevo,
Los campos calculados se rellenarían de manera automática. En esta ocasión, bastaría ir escribiendo y saltando, por ejemplo, con tabulador. Estoy pulsando tabulador e ir rellenando. Obsérvese cómo se saltan los campos que son calculados. Una vez que termine la lista, pasa a nuevo, pulsaríamos, por ejemplo, Enter o Intro, y así sucesivamente. Estamos en el modo, digamos, análisis, es decir, para ser más exactos, estamos ahora mismo en el registro 3 de los 14.335 que tiene esta lista, o esta tabla. Vemos que podríamos eliminar uno, o si pulsamos nuevo, generar uno completamente nuevo y vacío. También existen opciones específicas para buscar o navegar, como se ve, entre los distintos registros. En este caso tarda un poco porque es una tabla bastante grande. O podríamos llegar a utilizar determinados criterios, por ejemplo, para la localización de contenidos. Por ejemplo, quiero todo aquello que se encuentre en la letra de nave A. He dado a intro y automáticamente aparece registro, en este caso es el 36, que aparece en la letra de nave A. Si ahora navego utilizando siguiente o anterior, siempre se moverá dentro de los que están en A, en la nave A, o en la letra de nave A. Si deseo hacer uno nuevo, simplemente pulso ahí, aparecerá vacío y directamente podré ir rellenando y pulsando tabulador para ir saltando de uno a otro. Es bastante ágil y no genera problemas. Quizá estéticamente, como he dicho antes, no sea lo más interesante que ofrece Excel, pero es bastante práctico. Insisto, es utilizable en cualquier lista o tabla. Directamente se pulsa sobre ella y se activa. Hemos visto cómo crear un formulario de listas y tablas. El proceso, a modo de resumen, consistía en ir a la lista de iconos rápidos, pulsar sobre el botón correspondiente en el que nos hace aparecer esta ventana de opciones de Excel, y en ella podemos elegir las opciones que están en la cinta, localizar formulario u otro cualquiera y agregarlo. El resultado es que irán añadiéndose en la barra superior aquellos comandos que por algún motivo nos interesen con mayor rapidez. Este mismo procedimiento, por cierto, podría ser utilizado para la cinta de opciones. Es decir, con algunas modificaciones podríamos crear, por ejemplo, pestañas nuevas e incluir en ellas directamente grupos con su propio nombre y dentro comandos con tareas que queremos, pues, por algún motivo tener más a mano. Vamos a ver ahora el tema de la ordenación y selección de datos, tanto en listas como en tablas, aunque el proceso es exactamente igual. La ordenación es un proceso bastante conocido, tanto como la selección, pero vamos a entrar en algunos pequeños detalles que pueden resultar quizá no tan conocidos. Bien, tenemos aquí una tabla, o en este caso, perdón, es una lista. Voy a ir a una tabla porque resulta algo más práctico. Esta también es una tabla porque lo convertimos. Y esta, sin embargo, aunque tenga aspecto de tabla, es una lista. ¿Y por qué se sabe? Pues lo sabemos porque cuando estamos dentro de ella no aparece ninguna pestaña diseño. Por ejemplo, sí aparece la pestaña diseño aquí, indicando que esto es una tabla. Sin embargo, en esta lista, aunque pueda aparecerlo, no es directamente una tabla, por lo tanto no tiene una pestaña diseño. Digamos que es la pestaña que lo cambia todo. En este caso, en esta lista, si yo desease realizar alguna ordenación o filtro, la mejor opción sin duda, filtrado es selección, la mejor opción sin duda sería empezar seleccionando todo. Pulso mayúsculas control barra espaciadora, aunque no es imprescindible, es muy aconsejable. Y para hacerlo de una manera legítima iría a datos, activando filtro. Digo legítima porque existen algunos métodos un poco más rápidos, pero quizá no tan fiables. Por eso insisto que es preferible asegurarse de que seleccionamos todo antes de activar el filtro. Y digo esto porque
No hay nada más doloroso que, por ejemplo, por algún motivo, llegar a la conclusión de que alguna columna o fila, pero especialmente columna, no ha sido incluida en el filtro. Si, por ejemplo, ahora ordenásemos los registros y hubiera una columna que ha quedado excluida, esa columna permanecería en el orden original, mientras que todos los demás han cambiado. Evidentemente sería un desastre. Si queremos ordenar, podemos hacerlo de varias formas. Digamos que la más adecuada y completa es la opción dentro de datos, ordenar. ¿Por qué es la más completa? Pues lo es porque nos va a permitir ordenar por varios criterios en los cuales uno, evidentemente, es prioritario y otros, pues, subsidiarios del anterior. En esta ocasión, supongamos, por ejemplo, que queremos ordenar por provincia. El proceso sería seleccionar aquí el correspondiente contenido del campo. Podemos utilizar algunas opciones, incluso como ordenar por colores, por color de fuente, o incluso subir algún icono de formato condicional. Y obviamente el orden. Bueno, aceptamos o no. Si no aceptamos, podemos agregar otro nivel. Por ejemplo, cuando la provincia se repita, pues quisiera ordenar, por ejemplo, por vendedor. Esto significa que el primer campo es prioritario y cuando las provincias se repiten, se ordenará por vendedor en segundo lugar. Esto es importante porque otras formas de ordenación no tienen en cuenta esta opción que quizá pueda parecer bastante obvia. Bien, aceptamos y ha cambiado el orden. El alfabético es ahora el de las provincias y cuando la provincia se repite, por ejemplo, vemos aquí Albacete, observamos que ordenará por vendedor. Incluso en primer lugar va Ana Pérez, por ejemplo, y en las últimas de Albacete va Juan Martínez. Por cierto, obsérvese que como esto fue una tabla, pero ahora es una lista, no se han respetado los colores directamente utilizados para las bandas. Vamos a ver la diferencia de usar esta misma opción en una tabla. Esta es tabla, tiene activado filtro y voy a ordenar. En esta ocasión voy a utilizar primero la ordenación por nave y después voy a agregar un nivel para hacerlo por nave y pasillo letra. Por ejemplo, puedo agregar más niveles. Incluso es posible, no lo he dicho antes, ahora es un buen momento para hacerlo, podemos repetir con otro contenido o podríamos, sobre todo, cambiar el orden. Es decir, en un momento dado, a lo mejor lo que está en segundo lugar o que pasase a primer lugar. Para ello basta simplemente seleccionarlo y desplazarlo. Del mismo modo lo podemos subir o bajar. Bueno, aceptamos. Y esta pregunta nos la hace porque el campo por el que estamos ordenando en realidad no tiene lo que se ve. Es decir, es un campo que se ha obtenido mediante la utilización de una fórmula. Por eso pregunta que qué desea hacer. Ordenar como número todo lo que aparezca un número, ordenar por separado los números almacenados como texto. Y esto es porque efectivamente hay distintos contenidos. Bueno, vamos a aceptar según la opción que nos ha aparecido. Como hay una enorme cantidad de registros, pues puede que tarde unos segundos. Bien, habíamos ordenado aquí por nave y luego nave pasillo. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Se han borrado contenidos? No. Es que había algunos contenidos de la columna de nave pasillo que no tenían nada escrito. De hecho, si nos fijamos, en estas celdas hay una fórmula relativamente compleja que extrae información de una celda anterior. A partir de cierto lugar, sí se habrá extraído la letra que identifica una posición dentro de una nave de logística. Obviamente han aparecido primero los vacíos porque en orden alfabético el contenido vacío aparece antes que las letras, los números, etcétera, etcétera. Baste recordar que esta ordenación permite agregar varios niveles, que el primero es prioritario y los demás aparecerán o tendrán vigor o entrarán en vigor cuando se repita el anterior. Que podemos ordenar el orden ascendente o descendente e incluso cambiar a su vez el orden de los distintos campos. Por supuesto, en un momento dado podemos quitar la ordenación. Esta ordenación es la más completa. La más rápida es otra. Es la que nos permite, por ejemplo, hacerse
directamente sobre el desplegable de filtro. Estos desplegables aparecen en el momento en que se ha activado la opción filtro, y aquí directamente podemos ordenar. Ahora bien, solo por un campo cada vez. Por ejemplo, si activo, mejor en este caso, la ordenación de la marca, todo cambiará en función de la marca. Luego toda ordenación anterior se deshará al menos parcialmente. Digo al menos parcialmente porque Excel procura realizar el mínimo trabajo, y todo aquello que le sirva en el orden actual pues permanecerá en el mismo. Bien, de pronto algún presunto error, marca. Eso es porque hay productos que no tienen marca, son una marca específica. Es aquello, por ejemplo, que solemos a veces decir que es una marca blanca. Sin embargo, obsérvese que cuando hay marca sí aparece. Si tengo que ordenar utilizando esta técnica por varios campos, la opción correcta es un poco distinta a la anterior. Por ejemplo, imaginemos que utilizando, bueno, voy a cambiar de tabla porque va a ser más apropiado utilizar otra. Supongamos que quiero, por ejemplo, ordenar por dos criterios utilizando el desplegable que acabamos de ver. De hacerlo así, por ejemplo, por dos, deberíamos hacerlo en el siguiente orden. En primer lugar, habría que ordenar por el menos importante y seguir ordenando hasta que el último fuese el más importante. Es decir, en orden inverso a importancia del campo. Por ejemplo, si ahora ordeno por comunidad, perdón, por provincia, evidentemente no hay ningún cambio, pero si lo altero cambiándolo en orden descendente y ahora quisiera ordenar por nombre, el nombre sería prioritario. Es decir, si ahora ordeno por nombre de la A a la Z, obsérvese que ha mantenido el orden descendente en provincias y en este caso el prioritario es el ascendente en nombre. Dicho de otra manera, vamos a desordenarlo un poco para que quede más claro. Estoy ordenando simplemente pues, por campos que tienen números para que la ordenación sea aparentemente aleatoria. Voy a repetir lo anterior, pero vamos a verlo con una pequeña diferencia dado que ahora sí está desordenado. Insisto, si quiero que el elemento prioritario sea el vendedor, primero ordenaría por provincia y en segundo lugar por, obsérvese como la ordenación es perfecta, y en segundo lugar lo haría por vendedor. Y ahora la cosa ha cambiado, como vemos, porque aparecen todas las entradas de Ana Pérez, pero está subdividido en dos apartados, tres, perdón, Albacete, Cuenca y Toledo. Ese sería el proceso de ordenación utilizando esa opción. ¿Cómo se filtra o selecciona información? Una vez que tenemos este pequeño desplegable, la opción es relativamente rápida. Estamos hablando, en principio, de utilizar filtros en una lista. En la tabla, en principio, es igual, pero hay una opción añadida que tiene cierto interés. La opción más fácil para realizar una selección o filtrado es la selección directa dentro de las opciones escritas. Pero obsérvese que si, por ejemplo, como ocurre aquí, son números, puede que no resulte demasiado práctico. Es decir, si yo desactivo todos y activo alguno en concreto, pues me aparecerán solamente esos valores específicos que seleccione. Eso significa que ante una lista tremendamente larga, puede que no resulte muy práctico. En otro tipo de campo, por ejemplo, el de vendedor, podría ser algo más práctico porque son pocos. Por ejemplo, supongamos que quiero ver simplemente a Ana y a Pedro. Para desactivar un filtro de manera rápida, podemos pulsar directamente la opción borrar filtro del campo correspondiente. Otra opción de filtrado podría ser directamente buscarlo. Por ejemplo, empezamos a escribir y según lo hacemos, va seleccionando el contenido que deseamos. Esto puede servirnos para fechas, números y, por supuesto, texto. Una opción un poco más específica es utilizar los llamados filtros D. Digo filtros D porque aquí, como es un campo de texto, aparece filtro de texto, pero si estuviésemos en un campo numérico,
la opción diría filtro de número o filtro de fecha en un campo de fecha y así sucesivamente. Bien, pues los filtros D nos permite acceder a esquemas un poco más complicados, por ejemplo, para indicar si es igual a algo, no es igual, que comienza por, que termina, que contiene, etcétera, etcétera. Y por supuesto existe un filtro personalizado que ahora veremos. En el caso de campos numéricos, exactamente lo mismo, con una opción ligeramente mayor y también, por supuesto, el filtro personalizado. El filtro personalizado es igual siempre, es decir, es una ventana con estas opciones, siempre las mismas. En primer lugar, elegiremos el tipo de igualdad o desigualdad que queremos que utilice, escribiremos o elegiremos el contenido que deseamos que sea igual o no. Si hacemos una única selección sería directamente así, pero si vamos a hacer una doble selección, tendremos la opción de elegir también si el criterio especificado en la parte superior se añade al inferior o se complementa. Es decir, para un caso típico, si yo quiero seleccionar en vendedor, o voy a hacerlo porque sea más fácil de escribir, en provincia, que quiero ver la lista, por ejemplo, de Albacete y Guadalajara, y aquí elegiría es igual a Guadalajara, esta opción no funcionaría en absoluto, no saldría nadie. ¿Por qué? Porque mientras permanezca en el mismo campo una opción y, es decir, en el campo provincia, Albacete y Guadalajara, simultáneamente no se puede ser de los dos lugares. Ese contenido es único, en ninguna celda pone ambos. Para el caso de que se utilice el mismo campo en una igualdad o desigualdad, en principio, sobre todo en campos de texto, ha de ser o. En este caso sería Albacete o Guadalajara. Vamos a ver. Efectivamente, aquí tenemos los resultados. Observemos que toda columna en la cual aparece un filtro activo muestra un icono característico. Esto es para localizarlo con mayor rapidez. Y otro efecto inmediato es que los colores de las filas cambian a azul y además es posible que encontremos huecos y alternancias. Por ejemplo, aquí, como se ve, salta rápidamente hasta la 69. Es decir, ha ocultado aquellas que no están incluidas. Bien, quitamos el filtro. ¿Qué utilidad puede tener entonces I? Pues un caso típico es para cantidades. Por ejemplo, aquí podemos utilizarlo en operaciones de venta. Supongamos que queremos un listado donde aparezcan todos aquellos casos que hay operaciones de venta superiores a 10, pero inferiores a 15. Bastaría desplegar filtro de número, filtro personalizado. Y le diríamos que es mayor o igual que 10, por ejemplo, y menor o igual que 15. Del mismo modo, en campos fecha y similares. He aquí los resultados, 11, 12, 13 y 14. El filtro ha resultado muy eficaz. Quitamos el filtro de nuevo. Si hubiésemos utilizado opciones como formato condicional, los filtros nos permiten hacer un filtrado también por color. En este caso, utiliza cualquier clase de color. Puede ser aplicado a mano, automático o generado por, como digo, un formato condicional, que sería la opción probablemente más interesante. Hay una ordenación específica para color y una ordenación por color, filtrado y ordenación. ¿Qué diferencias ofrecen los filtros dentro de las tablas? Insisto que esto es una lista. Pues si vamos a una tabla, las opciones en principio son exactamente las mismas. Pero en la pestaña diseño hay una opción adicional que son la segmentación de datos. Esta opción nos permite elegir uno o varios campos por los cuales realizar filtros que por algún motivo realizamos con mucha frecuencia. Por ejemplo, supongamos que estamos frecuentemente filtrando por nave, nave pasillo y por grupo o marca. Marcaríamos tantas casillas como necesitemos. Eso sí, cada una de estas opciones va a hacer aparecer una ventana flotante con la que podemos interactuar. Esta opción es idéntica a la que aparece en tablas dinámicas. Bien, estas ventanas pueden ser colocadas donde no molesten. Aquí casualmente están molestando.
Por eso, si esta opción se utiliza mucho, suele ser una idea muy razonable hacer lo siguiente, que sería insertar por encima de la lista o tabla un número de filas suficientes en las que podamos ubicar estas opciones que por algún motivo estamos necesitando con frecuencia. Como se ve, podemos desplazarlas, colocarlas y ahora veremos algunas opciones más. Por ejemplo, cada una de ellas tiene su propia pestaña, con lo cual podremos cambiar colores, podremos, si hay una elevada cantidad de contenidos, cambiar el número de columnas que tiene, con lo cual probablemente podamos trabajar mejor. Ahí no hay demasiadas, y aquí tampoco muchas. ¿Y cómo se interactúa? Pues es bastante sencillo. Por ejemplo, supongamos que quiero la lista de productos del grupo Bazar. Iba a decir que se encuentran en la nave 16. Bueno, casualmente todos están en la nave 16. Pero si estuvieran en varias naves, podría decidir en qué nave quiero concretamente. Bueno, vamos a probar con otro, por ejemplo, bebidas. También está en la nave 16. Juguetes. Y en juguetes aparece en varias. En esta ocasión quiero juguetes que estén en la nave 22 y concretamente en el pasillo A. Como se ve, este filtrado es muy dinámico. No está preparado para casos como mayor que o menor que, pero para trabajo convencional resulta extremadamente práctico. Por supuesto, podemos desactivarlo de manera directa utilizando estas opciones. Si tenemos que seleccionar varias opciones dentro de la misma ventana, podemos hacerlo con control o activando este botón. Por ejemplo, supongamos que quiero bazar y también bebidas. Pulsando control voy sobre bebidas. Si utilizo esta opción me permite elegir varios mientras esté activada. Del mismo modo puedo deseleccionar. Como se ve, este filtrado puede resultar bastante práctico a la hora de localizar información en una lista. Recordemos que acabamos de ver la opción que nos permite realizar ordenaciones o filtrados dentro de listas o tablas. En esencia, la mayoría de las opciones se basan en algún botón que se encuentra en el botón datos o en la utilización específica de las opciones de filtro que están activadas en listas cuando lo deseamos o en tablas de manera automática. Y en último lugar hemos visto cómo existe una opción adicional en las tablas que permite la segmentación de datos, que es una forma muy dinámica de realizar selección de información. Vamos a un apartado que resulta también bastante interesante, los subtotales. Es una opción relativamente compleja porque existen diversas posibilidades dependiendo de lo que deseemos hacer. Vamos allá. Subtotales es un concepto que alude al hecho de obtener totales de partes de un todo, por ejemplo. Es decir, podemos obtener de una lista completa subtotales agrupándolas por determinados criterios o podemos obtener subtotales de los registros que quedan como resultado de haber realizado un filtro o selección. Ya hemos visto que esta opción es muy fácilmente utilizable dentro de las tablas, pero ahora lo vamos a comentar una vez más. Bien, una opción muy rápida para obtener subtotales es que nuestra tabla, siendo realmente una tabla, en ella activemos la opción fila de totales como vimos con anterioridad. Eso, lo recordamos, genera una fila adicional en la cual podemos elegir una operación que siempre nos da los resultados de la selección. De hecho, vamos a probarlo, pero ahora teniendo en cuenta que podemos usar filtros. Por ejemplo, quiero contar, o sea, hallar el recuento de los que quedan en unidades almacenadas. Entiéndase, no de la suma de unidades almacenadas, sino cuántos elementos quedan en unidades almacenadas cuando yo aplico un filtro. Bien, me voy a la parte superior y, por ejemplo, quiero saber cuántas cosas hay almacenadas en la nave 16. He activado solo 16 en la sección nave. Me desplazo a la parte inferior y me está diciendo que hay artículos 6.344. En este caso no son unidades almacenadas, sino un total de artículos. Si aquí quiero ver
en este caso cuánto suman, aunque sean artículos muy distintos, pues vemos que es una cantidad notablemente superior. Podemos activar en varios lugares, por ejemplo, en esta ocasión, aquí teníamos un recuento y podemos ver simultáneamente el recuento y una operación adicional en cualquier columna. Es decir, cada columna puede tener una operación completamente distinta. Esto está, en principio, como resulta una opción muy interesante. Quizá tenga el inconveniente de que se encuentra en la parte inferior y si queremos ver los resultados tenemos que desplazarnos siempre ahí, a menos que el resultado del filtrado sea tan enorme que apenas queden en registros visibles. Pero ¿cómo haríamos esto mismo si no estamos usando una tabla? Bien, eso cambia las cosas. Recordemos que esto era una lista, pero lo convertimos en tabla. Al principio vimos que dentro de las opciones de tabla existía una opción que es convertir en rango. Esa opción es para precisamente lo contrario, para hacer que una tabla se convierta en una lista. Vamos a convertirlo con la intención de ver las opciones de subtotales que son, digamos, específicas de las listas. Convertir en rango y sí. El resultado cuando termine es que desaparecerá la pestaña, pero curiosamente no desaparecerán los bandeados de color. Es decir, esto permanece así, solo que ahora ya no son automáticos. Bien, si yo quisiera obtener subtotales de esta lista, tendría que proceder de la siguiente forma. Primero, por ejemplo, debería, seleccionar todo con mayúsculas control barra espaciadora, por ejemplo, y podría activar en datos la opción filtro. Una vez que está activada, ya sabemos que podemos filtrar según un determinado criterio. Bien, en esta ocasión voy a irme a grupos de productos y voy a elegir pues los 3 primeros, por algún motivo. Bien, han quedado muchos, pero no sé cuántos. Y, por ejemplo, no sé lo que suman. Es decir, no puedo obtener directamente unos resultados. Vamos a ver si se puede o no se puede. Por ejemplo, puedo trasladarme al final de alguna de las columnas con control y flecha, sin utilizar las mayúsculas. Aquí, como fue una lista, pues vemos que permanecen las opciones que había anteriormente, pero voy a eliminarla porque está dando la solución precisamente a lo que estaba a punto de hallar. Decía, supongamos que quiero saber cuántos productos han quedado del resultado de la lista. Frecuentemente haríamos lo siguiente, que es situarnos ahí, por ejemplo, y en la pestaña inicio pulsaríamos autosuma. Pero curiosamente, como tenemos un filtro activo, ha ocurrido algo muy extraño. Ha aparecido una función que no es autosuma, es subtotales. ¿Qué es subtotales? Ahora lo podemos comprobar. Lo primero que tenemos que hacer, eso sí, tal como aparece, es indicarle de qué queremos hallar los subtotales. Y selecciono desde ahí, con mayúsculas control flecha hacia arriba, hasta la primera celda que contiene datos, pero no la que contiene título. Pulso intro y me calcula. Subtotales 9. Bien, ¿esto a qué viene? Bien, vamos por partes. Subtotales es precisamente una función de Excel que se dedica a contar celdas que aparezcan, por ejemplo, después de la aplicación de algún tipo de filtro. En general, todas las funciones, porque es una, pero son muchas, tienen en común lo que acabamos de ver, que el segundo argumento, el rango de celdas que queremos que cuente, o que sume, o lo que tenga que realizar. Pero el primer lugar donde ha aparecido ese 9 tan misterioso es donde elegiremos qué función queremos que realice. Es decir, lo borramos y entonces esta pequeña ventana desplegable nos muestra las distintas opciones que podemos necesitar. Por ejemplo, en este caso estaba en la 9, es decir, estaba sumando. Bien, es normal que diera 0 porque aquí no hay ningún número. Si yo lo que quiero es que cuente texto, tendría que utilizar, para ser exactos, contar a. Bien, ahora elegimos contar a con doble clic, que es la tercera función de la lista. El rango está marcado, vamos a intro y nos sale 220. Esto significa que el filtro ha dado como resultado 220. Vamos a hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, en el mismo filtro vamos a desactivar, o en un filtro similar, en este caso era en grupo. Vamos a quitar chocolates y bebidas. Dejamos solo bazar. El resultado ha sido que ha sido actualizado.
Esto significa que esta función se encarga de contar siempre el resultado de lo que aparece a la vista después de filtrar. Es el equivalente no automático, en este caso habría que hacerlo a mano, como acabamos de hacer, a la lista de totales o fila de totales que nos muestra directamente una tabla. Sin embargo, presenta una ventaja, y es que esta fila puede ponerse en cualquier lugar. Por ejemplo, voy a desactivar el filtro porque esto es más seguro hacerlo así. Si yo en la parte superior quiero tener los resultados de un filtrado, en este caso que lo sume, que lo cuente o algo parecido, vamos a hacerlo por ejemplo sobre una que contenga cantidades. Supongamos que quiero aquí que me diga cuántos objetos quedan, para lo cual escribiría por ejemplo subtotales, elijo la operación, aquí quiero que cuente tanto números como texto, lo que quede, pulso punto y coma y selecciono todas las celdas. Todas. En este caso lo hago incluso sin haber filtrado, que es más adecuado. Bien, 14.000. Y por ejemplo ahora quiero comprobar cuáles son las unidades almacenadas, por ejemplo, de aquello que yo filtre. Para lo cual utilizaría subtotales. Quiero simplemente la suma, punto y coma, de el rango desde el primer producto hasta el último. Intro y encierro. Bien, esto es lo que suman todos y estos son todos los que hay. Bien, vamos a cambiar cosas. En cualquier lugar, no tiene por qué ser en estos campos. Por ejemplo, voy a hacer un cambio, como estábamos antes, en el apartado de grupo o marca grupo, por ejemplo. Y quiero ver ahora únicamente, pues por ejemplo, cosméticos. Acepto. Y no tengo que desplazarme a la parte inferior. Simplemente voy hacia la derecha, el lugar donde haya ubicado esta información. Me dice, por ejemplo, que hay 500, podría etiquetarlo incluso, 563 cosméticos, o sea, entradas de cosméticos, y que suman un total, pues, de 709.010 objetos. Una opción adicional a esto es que estos contenidos que hemos hallado mediante las funciones pueden estar organizados de otra manera. Por ejemplo, en una pequeña tablita donde me diga directamente con una etiqueta cuántos y al lado aparezca el total de objetos. Suma total, donde aparece como título, etiqueta y al lado aparezca la suma total o cualquier otra operación que quiera establecer. Es decir, la utilización de la función subtotales permite que usemos los resultados de los filtros en cualquier celda y no necesariamente en la parte inferior. No por eso debemos desestimar la utilidad que tienen las tablas en muchos otros aspectos. Recordemos un pequeño detalle, los filtros mediante la segmentación de datos solo podemos utilizarlo dentro de las tablas y no los tenemos dentro de las listas. Aunque hay muchas funciones o muchas opciones bastante similares. Bien, hemos visto algunos de los aspectos fundamentales de subtotales, pero no hemos terminado. Hemos visto la posibilidad de utilizar subtotales mediante la utilización de una función, o hemos visto desde el principio y ya repasado la utilización de filas de subtotales. Pero existe otro tipo de subtotales exclusivo de las listas. Una vez más, vamos a una lista y en este caso, importante detalle, desactivo todo filtro que pueda haber. Una forma muy rápida de desactivar los filtros es simplemente desactivar la opción. Automáticamente todo vuelve a aparecer. Bien, los subtotales en este caso es una opción muy específica que se parece de alguna manera a las que se pueden utilizar en las tablas dinámicas. No es exactamente igual. Digamos que es un resumen un poco más visual, pero muy rápido. Bien, estoy buscando exactamente esto. Concretamente esta hoja, que tiene pocos campos y puede resultar bastante práctica. Supongamos que deseo obtener subtotales por empresa. Esta lista contiene facturas a determinadas empresas. Aparece la fecha de vencimiento, un código que identifica el IVA que se ha aplicado y la base imponible. Bueno, que no esté calculado el IVA o el total factura ahora es intrascendente.
Esta opción de subtotales nos va a permitir, por ejemplo, que podamos organizar unidas adecuadamente todas las facturas de cada empresa y obtener cuál es el valor de su base imponible. Una forma rápida de hacerlo es la siguiente. Primero, seleccionaríamos toda la tabla. Mayúsculas control barra espaciadora. Y atención porque esto es de vital importancia. El campo por el cual se va a organizar la información, o sea, por la cual se van a obtener los subtotales, habría que ordenar toda la tabla por ese campo. En este caso va a ser empresa. Luego, una vez seleccionado, pulso sobre ordenar en datos y digo que quiero ordenar por empresa. Es vital, como digo, ordenar por el campo por el cual se va a realizar la ordenación, la agrupación. Podría hacerse incluso por varios campos, pero vamos a hacer la versión sencilla, por empresa. Aceptamos y ha quedado ordenado por empresa. El orden alfabético en realidad es el de menos, que sea de A, Z o Z es intrascendente, pero sí es trascendente que aparezcan juntas todas las facturas de la misma empresa. Bien, una vez hecho eso, procedemos del siguiente modo. Con la tabla seleccionada, o en este caso la lista, iríamos a subtotales. Esta opción solo es válida para listas, no sirve para tablas. Pulsamos sobre subtotal y veamos la opción. En esta primera casilla elegiremos el campo por el cual hemos ordenado, es decir, aquel por el cual queremos que se agrupen los resultados. Por eso, para cada cambio en empresa, voy a realizar el cambio. En segundo lugar, elegiré qué cálculo quiero que realice. En este caso, por ejemplo, puede ser perfectamente la suma. Pero observamos que aparecen el conjunto típico de funciones para estos casos. Y por supuesto, tengo que decidir sobre qué campo. Bien, en este caso el total factura no, porque no está calculado, pero podría hacerlo perfectamente sobre la base imponible. Es decir, elijo el campo por el que he ordenado, imprescindible ordenar antes de llegar aquí, el tipo de operación que quiero que realice y sobre qué campo numérico deseo que realice. En la parte inferior hay una serie de opciones, como reemplazar subtotales actuales, que se utiliza activado cuando después de un subtotal realizo otro. Una opción que está desactivada, salto de página entre grupos, que puede utilizarse cuando se realice sobre una tabla tan grande que si se desea imprimir y no va a caber en una hoja de papel, esa opción activada realizaría saltos cada vez que empiece un grupo, es decir, utilizaría un principio de página para cada empresa. Y una opción que está activada por defecto y bastante práctica es resumen debajo de los datos. En principio es mejor mantenerla activada. Quitar todo se utiliza para eliminar precisamente toda restricción anterior y volver esto a un estado natural. Antes de continuar, debo decir un detalle importante, y es que estos subtotales actúan directamente sobre la tabla, es decir, la van a modificar. Si quiero garantizar que siempre tenga el mismo aspecto, puedo hacer una copia previamente de la tabla para hacer estos subtotales. A diferencia de las tablas dinámicas que dejan intacta la tabla original de información. Bien, pues según está hecho directamente, acepto. Y pronto veremos el resultado. Observemos que, en primer lugar, aparecen unidas las facturas de la empresa Asesoría Pelaez, por ejemplo, en la cual aparecen las cantidades de cada factura y el total que hemos indicado en una casilla que debería estar marcado. Cada empresa tiene su subtotal en la parte inferior y, por supuesto, al finalizar habrá un total general. Aquí lo tenemos. Un efecto añadido muy interesante es que en el lado izquierdo se ha generado un esquema de manera automática. El esquema, como vemos, tiene 3 niveles y podemos activarlos mediante estos botones o utilizando cada uno de los pequeños tiradores con más menos que aparecen a la izquierda. Esto funciona de la siguiente forma. Por ejemplo, si pulso 1, se repliega todo y solo veo el total general. Si pulso 2, veré los totales de cada empresa. Y si pulso 3, veré todo.
Uno de los modificadores puede ser hecho a mano. Por ejemplo, podría colapsar algunas opciones y otras no. O en un momento dado mostrar unas sí y otras no. Por ejemplo, si paso al 2, aquí tengo los más para ver, por ejemplo, los detalles de cada una de las empresas que me puedan interesar. Quiero recordar que esta opción ha actuado directamente sobre la tabla, luego la tabla ha sido notablemente modificada. Si por algún motivo quitas este subtotal, yendo a subtotal, quitar todos y aceptar, desaparecería el efecto completo y la tabla volvería a su estado natural. Como se ve, es una opción que puede resultar bastante interesante para hacer un resumen de datos. Recordémoslo, hemos seleccionado todo, hemos ido a datos, subtotal, previamente hemos ordenado por un determinado campo que elegiremos de la lista. Previamente en la tabla ordenamos y lo elegimos en esta lista, elegimos la operación y después sobre qué campo de realizar dicha operación o función. Y hemos visto que una vez obtenemos los resultados, los subtotales quedan agrupados por el elemento que está ordenado y podemos expandir o colapsar por partes trabajando directamente con datos específicos o datos de subtotal. Bien, hemos visto las distintas formas de obtener subtotales. En la última opción, directamente sobre una tabla, con una opción de Excel muy tradicional, y las otras utilizando una función o las opciones que nos muestra directamente en las tablas. Bien, vamos a por el último apartado, en esta cuestión relacionadas con cierto tipo de operaciones con campos, más concretamente dentro de las tablas. Una operación convencional, cuando la realizamos, habitualmente nos muestra coordenadas de celdas o referencias. Cuando hacemos una fórmula en una celda de Excel, tras pulsar el igual y decir una celda u otra, vemos que aparecen expresiones como A7, B14. Sin embargo, cuando lo hacemos en una tabla vamos a ver que es notablemente diferente. Y otra opción que queremos ver es cómo, por ejemplo, en determinadas ocasiones separar elementos que pueden estar unidos en una sola columna. Volvemos a nuestras tablas originales y vamos a ver precisamente algo que vimos con antelación, pero que en ese momento no era oportuno. Bien, hemos desactivado todos los filtros. Recordemos una característica que tenían las tablas, que era que cuando lo son, se expanden de manera bastante rápida y automática. Por ejemplo, si yo aquí deseo incorporar un campo nuevo, basta que escriba directamente su nombre. Automáticamente, cuando pulse Enter, lo incorpora a la tabla. Vemos que automáticamente tiene las mismas opciones, mismos colores, y lo único que necesita es que realice la operación. Bien, pues lo que he citado antes en la introducción es que cuando realizamos una fórmula convencional, Excel escribe cosas como estas. Por ejemplo, si escribo igual esta cantidad a... ahora no funciona. ¿Qué está ocurriendo? Pues muy sencillo. Las fórmulas no son exactamente iguales cuando se trabaja en una tabla o en sus proximidades, como se ve, que cuando se hace en una lista. Si aquí en esta lista incorporo en esa celda una fórmula, tiene un aspecto absolutamente convencional. Vemos una coordenada de celda y puedo decirle, pues eso, por ejemplo, dividido entre esta opción y obtengo un determinado índice que estaba buscando. Bien, el resultado ha sido el tradicional. Sin embargo, hemos empezado a observar que había una pequeña diferencia cuando se hace una tabla o en sus proximidades. Y es que cuando trabajamos con una tabla, Excel no utiliza exactamente coordenadas, sino utiliza nombres de campo. Si utilizo directamente una celda, él escribe no exactamente la celda a la que me refiero, sino sabe que voy a querer realizar la misma operación con todas las celdas sucesivas y lo que toma como referencia es el nombre, aquí lo vemos, que tiene el campo. Lo escribe de una forma un tanto específica, entre corchetes y con el signo de arroba, pero el funcionamiento en definitiva es igual. Por ejemplo, si quiero dividir eso entre el beneficio retenido, la fórmula tiene este peculiar aspecto, pero se va a producir un fenómeno curioso, y es que cuando pulse Intro, directamente lo copia a todas las demás celdas. Es decir, las tablas dan por hecho que una operación realizada en la primera celda
se va a ejecutar en todas las demás. Por lo tanto, primero actúa en vez de con referencias convencionales utilizando nombres de campo, y cuando pulsamos intro directamente lo copia a todas las demás celdas. Obviamente en una tabla no ocurre eso. Aquí hemos pulsado intro y para realizar la copia el método más rápido que podríamos utilizar es usar un doble clic sobre este pequeño tirador utilizado para la copia. Esos son algunos de los primeros efectos de las operaciones cuando se realizan directamente sobre una tabla o una lista. Una expresión compleja como la que voy a mostrar ahora tiene un aspecto que a los no iniciados en Excel puede llamar notablemente la atención. Por ejemplo, aquí más concretamente se ha utilizado una expresión relativamente compleja, o puede parecerlo, en la que se buscaba que lea una determinada información, concretamente el código de ubicación de los productos en una nave de logística, y extraiga concretamente la letra que identifica la ubicación del producto, la letra del pasillo. Pero obsérvese que hay muchos condicionantes, es decir, hay ocasiones en las cuales una información que está unida es un poco compleja de utilizar. Lo que quiero decir es que si yo necesitase utilizar una tabla dinámica o hacer una tabla dinámica a partir de esta lista tal como aparece y no dispusiera de estas columnas, en las cuales, como se ve, se ha extraído la nave, el pasillo y otros detalles, en la tabla dinámica tendría enormes problemas para trabajar con las ubicaciones, dado que las tablas dinámicas son útiles en la medida que permiten obtener información que es agrupable. Y obsérvese que cada producto en la nave aparece en una ubicación, bueno, probablemente todos prácticamente distinta, aunque pueda haber en una ubicación en función de su tamaño, el tamaño del bulto, varios productos a la vez. Pero podríamos decir básicamente que el código de ubicación es único para cada producto. Por lo tanto, no me permite hacer nada en relación con la nave. Si consigo separar el dato nave, podría obtener en una tabla dinámica resultados basados en nave, en las letras de los pasillos o pasillos específicos dentro de cada nave. Es decir, podría tener un sistema de localización mucho más precisos y saber muchos más detalles que si solo tengo el código de ubicación. Lo que quiero transmitir es precisamente que la separación de los datos en un momento dado como códigos u otros similares puede ser mucho más práctico. Yendo a un caso algo más sencillo, porque esto merecería una explicación que no entra en este webinar, nos podemos encontrar con la posibilidad. Bien, un último elemento práctico para la realización de cierto tipo de operaciones que faciliten el uso en las tablas dinámicas es la posibilidad de separar determinados campos. Aunque es un proceso que puede ser complejo, como hemos visto anteriormente, cuando utilicemos, por ejemplo, fórmulas o funciones, y eso requeriría otros contenidos de webinar, el método más sencillo que nos ofrece Excel es el siguiente: utilizar la opción texto en columnas. Supongamos que originalmente grupo o marca están unidos. De hecho, en esta tabla originalmente así era. Un poquito más abajo podemos ver cómo aparecen grupos y marcas unidos. El grupo indica el tipo de producto y la marca, obviamente, el creador o propietario. En este caso que estamos viendo están separados, pero originalmente estaban juntos. Bien, vamos a ver cómo separar información cuando está unida. Voy a eliminar estas columnas y vamos a proceder. Cuando nos encontremos en situaciones en las cuales, por algún motivo, cierta información aparezca unida, pero disponga de algún elemento que nos permita, y sobre todo necesidad de separarla, las opciones que podemos utilizar son, por ejemplo, las siguientes. Primero, habría que saber cuántas columnas podemos llegar a necesitar. Es importante que elijamos un número suficiente de columnas. Por ejemplo, en este caso yo creo que 4 serían suficientes.
Selecciono 4 columnas e inserto. Selecciono la columna que contiene la información que deseo separar. Mayúsculas control, flecha hacia abajo, por ejemplo. Voy a datos y elijo texto en columnas. Esta opción básicamente es un asistente. Se utiliza un delimitador, que es lo que en este caso necesito. Otra opción podría ser un ancho fijo cuando esté trabajando, por ejemplo, con códigos. Vamos a utilizar la opción delimitador para esta ocasión, que es la que nos interesa. Damos directamente a siguiente. Elegimos el tipo de delimitador. El delimitador es el carácter que nos permite separar una cosa de otra. En este caso es el espacio. No la tabulación, espacio. Observemos que podríamos elegir otros cualesquiera para determinado tipo de datos. Podemos elegir un formato para cada una de las columnas. De hecho, ahora solo hay una, pero en breve habrá más. En este caso, el formato general, el más convencional, no resulta válido. Pero vemos que podemos utilizar de fecha, por ejemplo. Y damos a finalizar. Esta opción aparece porque detecta que en algún lugar hacia la derecha hay datos que van a desaparecer. He aceptado y habría que ver qué ha ocurrido. Mientras no haya marca, no aparece nada. Desde el momento en que aparece marca, ha empezado a utilizar las columnas vacías que había a su derecha y cada elemento que tenía un espacio lo coloca en una celda distinta. Algo más abajo tenemos marcas más largas, con nombre más largo, y veremos que llega a ocupar varias. Por eso es tan importante utilizar un número más que suficiente de columnas vacías. Bueno, ¿qué hacer ahora? Pues a veces hay que volver a unir algunas cosas que han quedado separadas. En la primera ha utilizado la marca. De hecho, así habrá sido. Pero aquellas que utilice una marca con más de una palabra, vemos que estaba separada. Cuando haya utilizado marcas con más de dos, habrá utilizado 2 o 3 columnas, según los casos. Eso significa que, por un lado, esta primera columna que tenía seleccionada ha permanecido solo con el grupo y a partir de columna 1, 2, 3 y 4 ha situado la marca, lo cual significa que podemos volver a unir los datos de la marca utilizando una función, por ejemplo, concatenar. Diciéndole que una el contenido de esta columna, punto y coma, le añada un espacio, comillas, espacio, comillas, con el de la segunda columna, punto y coma, con el de la segunda columna, punto y coma, le añado un espacio, comillas, espacio, comillas, y con el de la tercera columna. Se nos ha escapado el ratón. Eso significa que cuando no haya nada no aparecerá nada, pero si lo copiamos, que ya lo habrá hecho, vemos que van apareciendo las marcas con su nombre completo, independientemente de si son de más de una palabra. Por ejemplo, aquí vemos una I mayúscula, Saint-Laurent, y aquí aparece todo junto. Bien, esta información contiene la marca y aquí ha quedado el grupo. Estas 3 columnas pueden ser eliminadas o no. En realidad no, porque la información que aparece en columna es una fórmula. Para evitar que deje de ser una fórmula o conseguir que deje de ser una fórmula y poder eliminar en las otras columnas, tendríamos que hacer lo siguiente, que sería seleccionar toda la información, la copiamos y la pegamos sobre sí misma utilizando la opción valores. Eso significa que la fórmula que hemos hecho concatenar desaparecerá. Una vez pegada, sí podemos prescindir de estas 3 columnas y una vez que termine, esta columna contendrá el grupo
de productos y este contendrá la marca. Vamos a comprobarlo un poquito más abajo. Aquí vemos grupo y la marca en una columna separada, distinta. Tanto si estaba compuesto por una sola palabra como por varias. Bien, esto es una forma muy rápida de conseguir la separación de información. Hemos visto cómo realizar operaciones dentro de una tabla y hemos comprobado que se hace mediante campos, o cómo en algún momento dado utilizar una de las opciones más fáciles para separar información dentro de un campo que contiene una información codificada o unida y sin embargo nos interesa tenerla separada. Con esto hemos terminado este webinar. Gracias por vuestra atención y participación. Para cualquier información se puede contactar a través de los datos que aparecen en pantalla. Y recordemos que también es posible, utilizando los botones de la barra de herramientas que aparece a la derecha, solicitar algún tipo de información adicional. Muchas gracias y hasta otra.